Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 5 de abril del año 2017. Para dar inicio a estos trabajos, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Con mucho gusto, comisionado. Señor comisionado presidente, señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argaez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Solicito a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas en punto del día de hoy, 5 de abril del año 2017, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 14 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 253, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión 328, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 340, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 343, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 346, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 364, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Recurso de revisión 367, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 373, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 379, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 385, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 388, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 424, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y por último, recurso de revisión 439, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Popular de la Chontalpa. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. De recurso de revisión 332, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 389, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 392, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Popular de la Chontalpa. Recurso de revisión 395, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Popular de la Chontalpa. Recurso de revisión 398, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Registral del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 401, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Recurso de revisión 410, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 413, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 416, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recurso de revisión 419, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 425, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 431, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia.
Y por último, recurso de revisión 449, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Como punto número 7 tenemos... Sí, continúe. Como punto número 7 tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 255, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del órgano superior de fiscalización del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 303, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 327, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 330, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 333, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 336, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 345, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión 354, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 360, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 363, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 366, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 372, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 381, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del órgano superior de fiscalización del Estado. Recurso de revisión 387, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Recurso de revisión 408, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, recurso de revisión 462, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 8 tenemos análisis y aprobación en su caso de la suspensión de labores y términos procesales del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 10 al 14 de abril del año en curso. Como punto número 9 tenemos asuntos generales y como punto número 10 clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Tiene el uso de la voz la comisionada Leida López Arrasate. En relación con el orden del día, que el primer punto que está enlistado, el número correcto es recurso de revisión 341, recurrente Mario Calzada, en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted. ¿Puede, por favor, someter a votación el punto que acaba de dar a conocer? Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado con 3 votos a favor el orden del día propuesto para esta sesión. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo del año 2017, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta referida. Mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo del año en curso con 3 votos a favor. Muchas gracias. El desahogo al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada,
Se le concede el uso de la voz para que realice la propuesta de resolución respectiva. Tiene usted el uso de la voz, comisionada. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionada Leida. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Tere. Gracias, buenas tardes al público asistente. Ahora tenemos menos quórum, pero entendemos que se deben a las obligaciones de transparencia, al cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Bien, les presento 13 proyectos de resolución de igual número de recursos, los que fueron turnados en su momento a sus respectivas ponencias, y después de haber recibido sus observaciones y comentarios, les presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer recurso es el recurso 253-2017. Fue interpuesto por quien dijo llamarse Francisco Eberto Bautista Villegas en contra de la Secretaría de Gobierno. Esta persona requirió conocer cuántas líneas telefónicas hay activas para atender las llamadas al 911 y cuántas para atender al 066. El sujeto obligado, al momento de atender la solicitud de información, emitió un acuerdo de negación sustentándose que se había emitido un acuerdo de reserva conocido como SEGOP-UT-001-2017. El particular se inconformó porque considera que no había razón para clasificar esta información, que considera que es información que se debe proporcionar. Procedimos a realizar el análisis correspondiente a este asunto con base en el panorama antes expuesto, la clasificación de la información, la inconformidad del particular. Y bien, analizamos que el número 066 es un hecho conocido, que se trata de un número de emergencias gratuito creado para todas las personas, que ofrece apoyo policiaco, médico, ayuda en caso de desastre natural o cualquier tipo de accidente. Por su parte, el número de emergencias 911 es un número que fue activado hace pocos días, el 9 de enero de este año, por el Gobierno del Estado, y que este número va a sustituir al número 066, mismo que también va a atender emergencias médicas como accidentes con heridos, electrocutados, infartos, trabajos de parto, etcétera. Bien. El sujeto obligado consideró que difundir el número de líneas activas que atienden a estos dos números de emergencia, 066 y 911, actualizaban las causales de reservas previstas en el artículo 121, fracciones 1, 3 y 13ª o 13ª. Para este efecto, la Ley de Transparencia señala que la fracción primera alude a aquella información que compromete la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. En ese tenor, procedimos a analizar esta causal y advertimos que efectivamente le asiste la razón al sujeto obligado al invocar esta causal. La difusión del número de líneas telefónicas activadas podría entorpecer la capacidad de respuesta inmediata a las verdaderas emergencias que pudiera tener la sociedad. Al darse a conocer el número de líneas telefónicas, pudiera ser que grupos que pudieran atentar contra la seguridad del Estado realizaran el número de llamadas tal cual la pide el número de líneas telefónicas, es decir, son 10 líneas telefónicas, hacen 10 llamadas al mismo tiempo, saturan las líneas, y esto evitaría que las personas que sí requieran atención inmediata debido a alguna de las emergencias antes señaladas, pues evidentemente el Estado no estaría en aptitud de poder atenderlas. Entonces, evidentemente se afectaría la seguridad pública en general. La segunda fracción invocada por el sujeto obligado fue la relativa a la fracción tercera, que textualmente señala la ley. Es aquella información que se entrega al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro y otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho internacional. Al respecto, no encontramos enlace directo entre la información que se estima reservar con esta causal. No advertimos que se trate de información que terceros hubieran aportado al Estado y que la hayan entregado con ese carácter. Aquí se está pidiendo el número de líneas telefónicas activas, por lo tanto, esta causal no es aplicable al caso concreto y en ese sentido se modifica este acuerdo para decir que no es aplicable la fracción tercera del artículo 121 de la ley local. Por lo que respecta a la fracción decimotercera, que dispone que se deberá restringir aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter,
siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta ley y no la contravengan, así como aquellas previstas en tratados internacionales. En ese sentido, se revisó el marco jurídico que regula lo relativo a la instrumentación de estos números de emergencia. Y así tenemos que el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es claro al señalar lo siguiente. Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las bases de datos del sistema, así como los registros nacionales y la información contenidas en ellos en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de servicios de seguridad, armamento, equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos, celulares, es muy extenso, y toda aquella información necesaria para la operación del sistema, cuya consulta es exclusiva a las instituciones de seguridad pública que estén facultadas en cada caso a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información relacionada en ellos. El número de líneas telefónicas activas para atender los números de emergencia es información que se encuentra íntimamente vinculada con las bases de datos, de las cuales este numeral señala que debe considerarse como información restringida. Por lo tanto, en este caso así se actualiza esta disposición de reserva, que es la relativa a la 13ª. En ese tenor, una vez que acreditamos conforme a los lineamientos técnicos en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de las versiones públicas que se actualizan estas dos cláusulas de reservas, este órgano garante procedió a analizar la información a la luz de la prueba de interés público. Es decir, razonamos los requisitos que establece el numeral 155 relativos a la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la información. Y coincidimos totalmente con los argumentos vertidos por el sujeto obligado en su acuerdo de reserva al momento de elaborar la prueba del daño. La difusión de la información en nada abonaría la rendición de cuentas en materia de transparentar el uso de los números de emergencia. Por el contrario, atentaría contra una de las funciones básicas que tiene el Estado, que es el de proporcionar seguridad pública a las personas que habitan en este territorio. Por lo tanto, en autos queda acreditado los requisitos de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. Inclusive, se razona que tampoco es factible la elaboración de versión pública porque se está hablando de un dato estadístico que aparentemente es inofensivo, pero que pudiera afectar, como ya lo he comentado y se razona en el proyecto, la actuación pronta y eficaz de las instituciones que están encargadas de precisamente de atender este tipo de situaciones. Por ello, el proyecto confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 328-2017 fue interpuesto en contra del municipio de Tenosique, Tabasco, y lo hizo quien dijo llamarse Lorena Fuentes. En este asunto, el particular requirió las participaciones federales y todos los recursos que integran su hacienda. El sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud de información. El particular se inconforma por esta situación y durante la sustanciación de recursos de revisión tampoco compareció el sujeto obligado. Nada más me permiten un momentito. Luis, por favor. En el caso en este asunto, analizamos la naturaleza. Analizamos la naturaleza de la información. En primer término, el sistema Infomex Tabasco, y advertimos que no existe reporte alguno en donde el sujeto obligado hubiera comparecido a rendir una respuesta al sujeto obligado, al particular. No hay reporte alguno, por lo tanto, en automático se declara fundado el alegato vertido por la inconforme. En segundo término, analizamos en suplencia de la queja la naturaleza de la información y advertimos que es exactamente una obligación de transparencia que está contenida en el artículo específica contenida en el artículo 78, fracción 7 de esta norma, y es una obligación que va encaminada a los sujetos obligados, quienes tienen el imperativo de dar a conocer precisamente esta información. Por lo que en ese tenor es evidente que es información que se presume existe en los archivos del sujeto obligado, y el proyecto va encaminado precisamente, después de analizar
analizar esta información, las maneras en que puede actuar el sujeto obligado, que puede ser de manera proactiva, puede ser atendiendo a la expresión documental de la información. Se le instruye a que atienda el requerimiento informativo y le entregue la información tal como si se tratara de una obligación de transparencia, porque el pedimento está es exactamente al descrito en la obligación de transparencia específica. Y en ese tenor se le instruye que entregue la información del particular. Es fundado, ¿no? Había dicho. El recurso 340-2017 fue interpuesto por quien dijo llamarse Mario Calzada en contra del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Esta persona requirió copia escaneada del contrato de la obra del mercado del queso de arena de Hidalgo, allá en Tenosique. Quiere el contrato completo, no solo la carátula. El sujeto obligado no dio respuesta, el particular se inconforma por este hecho y se tramita el recurso de revisión a la ponencia a mi cargo. Se citó a las partes para que ofrecieran pruebas y alegatos. Ninguna de las partes hizo uso de este derecho. Revisamos el sistema Infomex, específicamente el reporte del historial de recursos de revisión, y encontramos que efectivamente el sujeto obligado no dio respuesta alguna al particular. En ese tenor, analizamos el asunto en su conjunto y advertimos que, en primer lugar, es fundado el alegato vertido por el recurrente. Y en cuanto a la naturaleza de la información, evidentemente se trata de información pública, que está vinculada con obligaciones de transparencia, específicamente aquella que se refiere a contratos contenida en el artículo 76, fracción 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este caso, y atendiendo al principio de exhaustividad de la información, analizamos el portal de transparencia, el portal oficial del sujeto obligado, y encontramos que existe un boletín en donde el presidente municipal dio a conocer que existen avances en la construcción de este mercado. Ello nos revela, presuntamente, de que sí hay una construcción. Pero además, encontramos que hubo una licitación nacional en donde se convocó a quienes quisieran participar en marzo de 2016 a la construcción de este mercado. Entonces, evidentemente, esta información obtenida en un portal oficial se tiene como un hecho público y notorio, y por lo tanto el sujeto obligado no puede alegar que no existe la información del interés del particular. Y en ese tenor, pues se declara fundado y se instruye al sujeto obligado a que atienda y dé respuesta en los términos señalados en este proyecto de sentencia. En el recurso 343-2017, Víctor Pérez López presentó un requerimiento al Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, en el que le requirió conocer el monto total económico ejercido en obra pública durante el año 2016, desglosado por conceptos pagados. El sujeto obligado dio respuesta en este asunto y entregó un listado en el que se observan que hay 51 obras descritas que contienen la siguiente información: el número de obra, descripción de la obra, monto de la obra, contratista responsable y el estado que guarda la obra. El particular se inconformó porque considera que le entregaron información que no corresponde con lo solicitado. Bajo ese tenor, resolvimos este asunto de la siguiente manera. El particular requirió conocer un monto total de obra pública de 2016 desglosado por conceptos pagados. Si bien en un primer momento alude a un monto total, después dice, bueno, de este monto total, desglósame en qué te gastas en cada rubro. Y el sujeto obligado, si bien da más información de la que pidió el particular, también lo es que no realice el desglose por rubros pagados. Y en ese tenor es evidente que la información está incompleta. No es que no corresponda con lo solicitado, como aduce el particular, sino que está incompleta. Le faltó ese dato, y es un datote, porque aquí tiene dos opciones el sujeto obligado. O entrega la información atendiendo a la expresión documental, es decir, que entregue las facturas, todo el monto, las facturas que se hubieran obtenido con motivo de la erogación de recursos de obra pública, es decir, si tiene 100 facturas para acreditar 100,000 pesos, pues tiene que entregar las facturas y tendrá que analizar si en el contenido de estos documentos existe alguna información que tenga que ser restringida. Sabemos que en materia de ser personas físicas, el nombre de la persona física es un dato público, más no su registro federal de contribuyentes, o en su defecto hay facturas que incluyen la clave bancaria o el número de cuenta bancaria. Evidentemente esos datos tendrán que ser restringidos. Y en tratándose de personas morales, el nombre de la compañía, el registro federal de contribuyentes es dato público, el nombre del representante legal se torna público, más no así la clave
interbancaria o el número de cuenta bancaria de la persona moral. Entonces, esa es una primera opción. O la otra opción, que sea proactivo el sujeto obligado y elaborar un documento acorde a los requerimientos del particular. En el entendido que se opta por esta última opción, tendrá que atender cada uno de los requerimientos que el particular solicitó. En el recurso 346-2017, la persona que se dijo llamar Germán Martínez presentó un recurso en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Inicialmente peticionó, en términos del artículo 201 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito saber cuántas medidas de apremio y multas impuso el órgano garante en el año 2016 a miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad en el que hizo el pedimento de información a 4 áreas dentro del sujeto obligado: a la ponencia 1, que por cierto está a mi cargo, a la ponencia 2, a la ponencia 3 y a la Secretaría Ejecutiva. Evidentemente, ¿por qué razón a la Secretaría Ejecutiva? Recordemos que en los primeros 78 recursos de revisión no fueron tramitados entre las ponencias, sino todavía se seguía el procedimiento de que era la Secretaría Ejecutiva la que substanciaba los recursos de revisión y después los turnaba a las ponencias. Cuando se implementó el procedimiento que se debía seguir para que cada ponencia pudiera resolver sus asuntos, es que dejó la Secretaría Ejecutiva de recibir recursos y directamente empezamos a recibir las ponencias. Por esa razón se incluyó la Secretaría Ejecutiva. Bien, las 4 áreas entregaron respuestas. El sujeto obligado, el particular, considera que la información que le fue entregada está incompleta porque hay 2 tipos de respuesta. La ponencia 1 y la Secretaría Ejecutiva da una respuesta y la ponencia 2 y la ponencia 3 da otra respuesta, y él se inconforma en contra de las respuestas otorgadas por la ponencia 2 y por la ponencia 3. Bien, con base en este panorama, el sujeto obligado emitió sus alegatos dentro del término probatorio, mismas que se tomaron en cuenta para la resolución de este asunto, que se resuelven en los siguientes términos, que se propone resolver en los siguientes términos. El particular requirió conocer, con base en el artículo 201 de la Ley General de Transparencia, cuántas medidas de apremio y multas emitió el órgano garante en el año 2016 a miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable. La ponencia 1 y la Secretaría Ejecutiva fueron uniformes en sus respuestas y precisaron que el artículo 201 evidentemente se advierte que se refiere precisamente a esta imposición de medidas de apremio y multas, y en una interpretación de la norma aterrizaron la disposición a la ley local. Y en este caso, en la ley local, es el artículo 177, que habla precisamente de la imposición de estas medidas de apremio, multas y amonestación. Y en ese tenor dieron la respuesta de cuántas medidas de apremio se habían emitido, con base en este artículo 177. Por su parte, la ponencia 2 y 3 dijeron, vamos a interpretar a la literalidad de la información el pedimento. El pedimento fue, conforme al artículo 201 de la Ley General, requiero saber. Y dijeron, con base en esos artículos, no hemos emitido asunto alguno. Como pueden ver, hay 2 posturas. Una, interpretación de la solicitud de la información, y otra, la literalidad conforme a la cita del requerimiento informativo. Ambas son válidas, ambas tienen soporte jurídico, ambas respuestas fueron emitidas en su momento por servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones y con base en ello adquieren valor jurídico probatorio. Ambas interpretaciones, ambas resoluciones son ajustadas a derecho. Y en ese tenor es claro que el pedimento del alegato vertido por el particular no tiene sustento jurídico alguno, y por ello el proyecto va encaminado a confirmar la actuación del sujeto obligado. ¿Atendieron bien sus respuestas? Principio de legalidad. Principio de legalidad y de máxima publicidad también, en ambos casos. No. Bien. En el recurso 364 de 2017, quien dijo llamarse Comité de Evaluación Gubernamental Subregión Sierra, sí. Es nombre y apellido, sí. Es que Sierra es el apellido. Le pidió al sujeto obligado
del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tiapa, Tabasco, el gasto de egresos desglosado por programa presupuestario correspondiente a la Dirección de Fomento Económico y Turismo del año 2016. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le proporcionó un link en donde podría acudir a revisar la información de su interés. El particular se inconformó porque considera que la información está incompleta, ya que él pidió de todo el año y le entregaron solamente un trimestre. En base a este panorama, revisamos la información proporcionada por el sujeto obligado, específicamente en el link aportado en el acuerdo de disponibilidad, y efectivamente advertimos que se trata de información correspondiente al primer trimestre de 2016. Y analizando la petición del particular se refiere al año 2016. Es evidente entonces que la información que se le fue proporcionada se encuentra incompleta. Faltaron proporcionar 3 trimestres de ese año y por lo tanto el proyecto modifica la actuación del sujeto obligado para efectos de que proporcione la información del interés del particular. ¿Sí? Bien. En el recurso 367-2017, quien dijo llamarse Robert Alcudia Fix, le preguntó al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, ISET, lo siguiente: favor de informarme si con motivo de la renuncia al cargo del director del ISET, el CEGA Agapito Domínguez Lacroix, recibió algún pago, ya sea como finiquito, indemnización, bono de marcha o cualquier otro concepto, y en su caso, cuál fue el monto del mismo, indicando el concepto respectivo. El sujeto obligado atendió el pedimento y emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó el oficio signado por la jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien textualmente dijo lo siguiente: José Agapito Domínguez Lacroix no solicitó a ese departamento algún pago por concepto de liquidación. Otra respuesta, ¿no? Evidentemente, el particular se inconforma y señala que la información que le entregaron no está completa porque no fue el pedimento informativo. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto obligado, en atención a los alegatos vertidos por el solicitante, emitió una nueva actuación, para lo cual emitió el acuerdo de disponibilidad complementario al que adjuntó la respuesta, una nueva respuesta de esta jefa de Departamento de Recursos Humanos, quien ahora dijo lo siguiente: en alcance al oficio de RH 03/2017 de 24 de enero del presente año, hago de su conocimiento que el CE José Agapito Domínguez Lacroix concluyó su encargo como director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, quien presentó su renuncia voluntaria. Por tal razón, no se realizó pago alguno por concepto de finiquitos, indemnización, bono de marcha o cualquier otro concepto. Esta servidora pública tiene atribuciones reglamentarias para pronunciarse sobre el requerimiento de información, por lo tanto, adquiere eficacia jurídica este informe y se le da valor de una prueba documental. En ese tenor, es claro que esta nueva actuación atiende al requerimiento informativo del solicitante y por ello se sobresee este recurso. En el recurso 373-2017, Lorena Fuentes, en contra de Tenosique, Tabasco, requirió el listado nominal de coordinadores y coordinadoras generales con el que cuenta ese ayuntamiento, desglosado por grados de estudios. Hubo una respuesta por parte del sujeto obligado, quien proporcionó una relación en la que le entregó el cargo, en un número consecutivo, el puesto y el grado de estudios, referente a 45 servidores públicos que ostentan el cargo de coordinadores. 42 son coordinadores y 3 son coordinadores generales. El particular se inconforma porque señala que no se le otorgó los nombres. Él pidió un listado nominal y nada más le dieron el nombre del puesto y nombre y el grado de estudios, más no el nombre de los servidores públicos. Bajo ese panorama analizamos este asunto y advertimos que efectivamente le asiste la razón al particular, no hubo nombres. En este caso están pidiendo un nombre de servidores públicos. Y hemos dicho que si bien es cierto el nombre es algo que nos identifica como personas, nos distingue unos de otros, tratándose de servidores públicos, el nombre es un dato personal que se torna público precisamente con motivo del cargo que se ejerza, con motivo de la recepción de recursos públicos. Pero además, analizamos el portal de transparencia específicamente en el rubro de directorio y estructura orgánica y aparecen coordinadores. En ese tenor, es evidente que el nombre de estas personas, y están los nombres difundidos, es un dato público.
Por lo tanto, pues se modifica esta respuesta para efecto de que se le entregue la información completa al particular. En el recurso 379 de 2017, Víctor Pérez López le pidió al municipio de Tenosique, Tabasco, copia escaneada de los contratos firmados en 2016 y 2017 con la radio XEZX, Voz de Luz Umacinta. El sujeto obligado no dio respuesta al requerimiento de información. Ese es el alegato vertido por el particular. Durante la sustanciación del recurso de revisión no hubo respuesta tampoco del sujeto obligado y en base a ello emitimos nuestro proyecto. Y efectivamente advertimos del reporte del historial de recursos de revisión, no aparece registro alguno de que el sujeto obligado hubiera dado respuesta, por lo tanto es fundado en ese sentido el alegato vertido por el inconforme. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información, analizamos que es una información que está directamente vinculada con la obligación de transparencia común contenida en el artículo 76, fracción 27 de la Ley de Transparencia, que entre otras cosas alude a la publicación de los contratos que realizan los sujetos obligados. Pero además procedimos a revisar el portal de transparencia de este sujeto obligado precisamente en esa causal y encontramos que hay unos gastos de difusión que están publicados en el cuarto trimestre de 2016, en donde se advierte que existe un registro de un contrato firmado, inclusive se identifica el número del contrato con las siguientes siglas: MT/CPS/140/01-07-2016 con la XEZX Voz de Luz Umacinta, SADCB. Entonces, evidentemente hay indicios que permiten presumir que la información obra en los archivos de este sujeto obligado. En ese tenor, se le instruye a esta dependencia, a este ente público, que realice la búsqueda de la información. Y de encontrarla, pues deberá proporcionarle al particular, evidentemente, en el entendido que tuviera en su interior algún dato de naturaleza restringida, como pudiera ser algún dato personal o reservado, pues deberá convocar al Comité de Transparencia para que sea este órgano colegiado quien confirme o modifique la clasificación de la información. El recurso 385-2017 fue interpuesto por Víctor Pérez López en contra de Tenosique, Tabasco, a quien le pidió copia simple de la declaración patrimonial de inicio del presidente municipal. El sujeto obligado le emite un acuerdo de disponibilidad en donde le proporciona un link donde puede obtener la información de su interés el particular, y que es un link que no abre, y ese es el motivo de inconformidad del particular. Procedimos a analizar ese link, más que la información contenida, el particular, la petición fue copia simple de la declaración patrimonial, y en ese link lo único que le dice dónde están los costos de reproducción, porque está pidiendo copia simple. Pero no hay un pronunciamiento de la autoridad en el sentido, si hay la autorización del servidor público para difundir la información. Y aquí hemos comentado, de hecho yo he comentado aquí en la sesión, y mis compañeros cuando les ha tocado, hemos dicho la naturaleza jurídica de una declaración patrimonial, que ha habido un cambio sustancial en cuanto a la difusión de esta información. Con la ley anterior era factible que si un sujeto obligado tenía una declaración patrimonial, con hacer la versión pública del mismo era suficiente para entregarla y satisfacer el derecho de saber que tiene cualquier persona. Sin embargo, nuestra normativa actual, específicamente las obligaciones de transparencia común contenidas en el artículo 76, nos remiten a los lineamientos. La ley señala que se podrá entregar versión pública de la declaración patrimonial cuando el servidor público así lo determine. Y los lineamientos en materia de cumplimiento de estas obligaciones de transparencia señalan que deberá existir un documento previo, expreso, informado y por escrito, mediante el cual el servidor público dé a conocer la autorización correspondiente para difundir en versión pública o en versión completa, se la quiere dar también, ¿verdad? Pero tiene que haber un documento expreso, ¿sí? No es la que presumamos. Es que si no dijo nada, quiere decir que sí. Aquí no es tácito. O como dicen, signos inequívocos, porque me movió la cabeza, entonces sí, no. Tiene que haber un documento que así lo acredite. Y en el caso de la lectura que se realizó al acuerdo de disponibilidad, no se advierte pronunciamiento en ese tenor por parte del sujeto obligado.
Con ello, evidentemente, se está contraviniendo disposiciones de nuestra norma. Analizamos en el proyecto el procedimiento que debe seguir el sujeto obligado para poder atender esta solicitud, cómo debe actuar el Comité de Transparencia, inclusive los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información disponen en el numeral, déjenme que me acuerde qué numeral es, señala que cuando se requiera información, el Comité de Transparencia deberá citar información confidencial de un servidor público. El comité deberá convocar a este servidor público para que manifieste su autorización de difundir o no la información. Y dependiendo del resultado, pues el comité se pronunciará al respecto, ¿no? Déjenme que les diga en dónde está el numeral, pero está aquí en la de... Aunque sea al final, pues se los voy a dar el dato, ¿eh? No lo tengo aquí a la mano. Pero al final, en asuntos generales, les voy a dar el artículo. Entonces, en ese tenor, es evidente que el tratamiento dado por el sujeto obligado en relación a esta solicitud no fue correcta, no fue idónea, por lo tanto, se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 388-2017, Mario Calzada le preguntó al municipio de Tenosique, Tabasco, el listado de bienes inmuebles arrendados por ese ayuntamiento durante el año 2016, señalando el monto anual pagado por cada uno de ellos. No hubo respuesta, ese es el motivo de inconformidad del particular. Durante la sustanciación del recurso de revisión tampoco compareció el sujeto obligado y no proporcionó ninguna prueba, ningún alegato en ese tenor. Y por lo tanto, al revisar el sistema Infomex, advertimos que efectivamente le asiste la razón al particular, toda vez que no existe indicio alguno de que hubiera dado respuesta el sujeto obligado. Por lo tanto, es fundado el alegato vertido por el inconforme. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información requerida, es información que está vinculada con una obligación específica contenida en el artículo 78, fracción 27, 76, es una obligación común, contenida en el artículo 76, fracción 27, relativa a las concesiones, contratos. Y aquí dentro de los contratos se encuentra el relativo a los contratos de arrendamientos, que es el interés del particular del sujeto obligado. Está pidiendo un listado de bienes inmuebles arrendados y el monto pagado por cada uno de ellos. Ambos datos son de naturaleza pública y aquí en el proyecto se le requiere al sujeto obligado para que entregue la información del interés del solicitante. En el recurso 424-2017, Manu Oreste le pidió a la Universidad Tecnológica de Tabasco lo siguiente: del convenio y o contrato número 420902-804 firmado con Pemex, Exploración y Producción, para dar servicios de asistencia y supervisión técnica y administrativa para apoyo en la administración de las obras a cargo de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, perteneciente a la Subdirección de Servicios y Proyectos, solicito: 1. Desglose de lo erogado para empresas subcontratadas que cumplieran el servicio y detalle simple del resto del monto. 2. Del monto que ingresó la universidad por concepto de dicho convenio con Pemex, solicito el destino del gasto. En ese sentido, la Universidad Tecnológica, tenemos el artículo. Muy bien. Nada más retomo en relación al tema anterior para que no quede así suelto. El numeral 48º de los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información señala el procedimiento que se debe seguir cuando se vaya a obtener el consentimiento de los servidores públicos con motivo de una información que posea algún sujeto obligado. Y aquí sería una gran herramienta para los sujetos obligados cuando atiendan solicitudes conforme a esta naturaleza. Inclusive habla de cómo se debe razonar la prueba de interés público y en este caso, yo para no entrar más a detalle, pero está en ese artículo 48º y 49º. Se debe requerir al particular para que comparezca ante el comité y el comité deberá pronunciarse y todo esto. Muchas gracias. Muy bien. Bien, entonces estamos viendo que están pidiendo información de un convenio que la universidad suscribió con Pemex y están pidiendo el desglose erogado para las empresas subcontratadas y el destino del gasto. En ese tenor, la universidad emitió un acuerdo de disponibilidad. Y respecto del primer rubro, dio a conocer
cuatro montos, que son las cantidades que le fueron otorgadas por subcontratación de las obras. Se atiende el primer requerimiento informativo. En cuanto al monto que quedó, del remanente, por así decirlo, del remanente del contrato, la universidad señaló que la utilizó para papelería, material de oficina, útiles y equipos de oficina, combustibles, servicios profesionales especializados, servicios integrales y gastos de orden social. El particular se inconforma porque considera que le entregó la información, no dijo el monto de cada una de los gastos realizados por los conceptos mencionados. Pero aquí cabe precisar que no le asiste la razón al particular porque él no pidió ese dato en su pedimento de información. Y en ese tenor no es viable que a través de un recurso de revisión se pretenda ampliar una petición que inicialmente no fue requerida. Y en ese tenor se confirma la actuación de este sujeto obligado. Y por último, tenemos el recurso 439-2017, que fue interpuesto por quien dijo llamarse Liz Magallón Ginovilli, o Ginovilli, es una italiana, yo creo, en contra de la Universidad Popular de la Chontalpa. Esta persona requirió del convenio número 42-5103-803, firmado con Pemex, Exploración y Producción, con vigencia del 27 de marzo 2013 a 31 de marzo 2016, solicito desglose del orogado para empresas subcontratadas que cumplieran el servicio y detalle simple del resto del monto. Y del monto que ingresó a la universidad por concepto de dicho convenio con Pemex, solicito el destino del gasto. Como podemos advertir, el mismo pedimento, nada más a una diferente universidad. Y en un primer momento, la universidad, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad en el que dio a conocer precisamente las cantidades, como en el caso anterior, las cantidades que se otorgaron a las empresas subcontratadas. Y así tenemos que se entregaron 4 cantidades emanadas del convenio suscrito con Pemex. Y respecto al monto, que da a conocer cuál es el monto del remanente, señaló que se utilizó para los gastos diversos conexos a la operatividad institucional. El particular se inconforma porque considera que no se le dio no se le especificó cada una de las partidas del gasto. Pero recordemos que el pedimento no fue en ese tenor de decir en qué partidas se ejerció el destino del gasto, ni se pidió el desglose como tal. Simplemente se le dijo cuál fue el destino del gasto que le quedó como remanente a la universidad, y la universidad precisó, inclusive emitió un acuerdo complementario en que con mayor claridad le expuso al particular el procedimiento que se sigue cuando un recurso ingresa a las arcas de la universidad. Para tal efecto precisó que existe una cuenta bancaria a la que ingresan todos los recursos provenientes, independientemente del origen del recurso, ingresan a una sola cuenta bancaria y de ahí se utilizan para el pago precisamente de los gastos de operación de la universidad. Por lo tanto, tener un dato específico, como lo requiere el particular, no lo podría dar a conocer. Pero aquí advertimos que inclusive la universidad da un poquito más de información que la peticionada por el particular. En base a este panorama, analizamos el asunto y consideramos que se sobresee este recurso de revisión porque se atendió el requerimiento informativo del recurrente. Y con esto, comisionado presidente, concluye mi presentación. Gracias. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas de resolución en comento. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Aprobado, comisionado presidente, con 3 votos los proyectos sometidos a votación. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto, el 6º del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz para dar a conocer las propuestas respectivas. Tiene el uso de la voz, comisionada. Gracias, presidente. Gracias, comisionada Tere Luna, al personal que nos acompaña y titulares de las unidades.
Me permito dar a conocer el sentido de 13 proyectos que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Son confirmados los recursos 398 en contra del Instituto Registral del Estado de Tabasco, el 431 en contra del Tribunal Superior de Justicia. Se declara fundado el recurso 341 en contra del Ayuntamiento del Municipio de Tenosique, Tabasco. Se modifican 6 recursos. El 389 en contra del Ayuntamiento de Tenosique. 392 en contra de la Universidad Popular de la Chontalpa. 395 en contra de la Universidad Popular de la Chontalpa. El 401 en contra del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. El 419 en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco y el 425 en contra de la Fiscalía General del Estado. Es revocado un recurso, que en este caso es el 449, en contra del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, y se sobreseen los recursos 410 en contra del ITAIP, 413 en contra del ITAIP y 416 en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por la relevancia de estos asuntos, me permito dar cuenta del expediente 398. Aquí solicitaron al Instituto Registral del Estado de Tabasco una acta constitutiva de la asociación civil denominado Asociación de Colonos Infonavit Lagunas. Efectivamente, el sujeto obligado emite un acuerdo de no disponibilidad, le llaman ellos, y nos dejan entre las razones es que ellos son, a partir del 1 de enero de este año, un organismo descentralizado que actualmente se le denomina Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Así como que toda información que tiene que ser dirigida, pues tiene que ser bajo esa nueva denominación. Y bueno, ellos declaran la improcedencia y nos dan una razón, que bueno, hay una ley específica, que en este caso se llama la Ley Registral del Estado de Tabasco, y que contempla como un trámite efectivamente para generar todos estos servicios mediante costo de reproducción. El agraviado dice, bueno, me niegan la información toda vez que están reservando una información que yo estoy pidiendo por el interés. Sin embargo, del análisis vemos que el sujeto obligado efectivamente no emitió un acuerdo de clasificación, únicamente indicando el trámite que ya di cuenta del pago de los derechos. Y bueno, efectivamente los artículos 1 y 23 de la ley, que nos dan toda esta fundamentación, motivo de cuál es la nueva situación de la naturaleza del ente público, nos dice específicamente que, bueno, se puede proporcionar todos estos servicios mediante el pago de los derechos. De tal manera que en ese tenor, ese acuerdo pues se confirma porque se está agotando el trámite que legalmente le compete y que la ley le concede. El siguiente recurso de revisión está presentado ante el Tribunal Superior de Justicia. Aquí están preguntando el resultado de la evaluación y supervisión de la aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existe un acuerdo de negativa. Efectivamente, las razones que se dan es que en este caso hay un procedimiento que la ley en la materia, como es la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, establece un protocolo de seguimiento que se tiene que dar y que se tiene que agotar ante la toma de un campo de decisión, como son, en este caso, poder juzgar con perspectiva de género. De tal manera que en el análisis de la información, efectivamente vemos que se encuentra en un proceso de valoración. Su revelación implicaría suministrar información inexacta o precisa, pero además que guarda ahí un mecanismo de tiempos y que evidentemente del tiempo que se presentó la solicitud a cuando se emite la respuesta está en los términos correspondientes. De tal manera que se confirma el acuerdo correspondiente de negativa porque se ajusta a la justificación que la propia ley especializada prevé.
Y con eso, presidente, concluyo mis asuntos. Muchas gracias. Solicito al secretario ejecutivo que someta a votación nominal de este pleno los asuntos propuestos por la ponencia 2 a cargo de la comisionada Leida López Arrasate. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. ¿A favor? Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados con 3 votos a favor. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es el séptimo, respectivo a las propuestas de proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión 255 en contra del órgano superior de fiscalización del Estado, pues se propone sobreseer. El 30C en contra del ITAIP, se propone confirmar. El 327 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, declarar fundado. El 330 contra el Ayuntamiento del municipio de Tenosique, modificar. El 333 contra el H Congreso del Estado de Tabasco, confirmar. El 336 contra el Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, declarar fundado. El 345 contra el ITAIT, confirmar. El 354 contra el municipio de Tenosique, declarar fundado. El 360 contra el municipio de Tenosique, revocar. El 363 contra la Secretaría de Administración, revocar. 363. Y el 366 contra el Ayuntamiento del municipio de Tenosique, declarar fundado. El 372 contra el Ayuntamiento del municipio de Tenosique, modificar. El 381 contra el órgano superior de fiscalización del Estado, confirmar. El 387 contra el Ayuntamiento del municipio de Tenosique, declarar fundado. El 408 contra el ITAIT, se propone confirmar. El 462 contra el Ayuntamiento del municipio de Tenosique, declarar fundado. De estos asuntos que se presentan por parte de la ponencia 3, me permito comentar los siguientes. Tenemos el 333 en contra del H Congreso del Estado. Aquí le solicitan al Congreso, solicito me proporcione información de cuántos días pagó de aguinaldo al personal de base de confianza el Congreso del Estado. Vemos que el titular de la unidad de transparencia, a través de su acuerdo de disponibilidad, envía recurrente al oficio de la directora de administración del ayuntamiento, en el que responde las preguntas realizadas por el solicitante. Vemos que alega el solicitante que el acuerdo no fue firmado por el titular de la unidad de transparencia, ni fue colocado el sello de la unidad de transparencia, así que no tiene validez el acuerdo, que es finalmente lo que está alegando el solicitante. En el análisis que se hace de este asunto, nosotros podemos ver que el acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública gestionadas a través del sistema Infomex Tabasco, publicado el 8 de septiembre del año 2010 en el suplemento 7096B del periódico oficial. El Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública determinó que con la finalidad de optimizar el proceso de gestión de las solicitudes de información y contribuir al uso eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, los acuerdos emitidos por los titulares de las unidades de transparencia correspondientes, así como la información generada por los sujetos obligados que se entreguen con ellos, observen como requisitos mínimos de validez el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de firma autógrafa o digital, sello o membrete oficial del sujeto obligado. El marco jurídico previamente invocado habilita y permite a la unidad de transparencia del sujeto obligado, bajo el ámbito de actuación que le compete y le corresponde observar dentro del trámite de las solicitudes de información, enviar sin firma y sin sello los acuerdos de respuesta que emita en atención a las mismas. No menos cierto es que dentro del ámbito de las actuaciones de las autoridades debe observarse
el principio de legalidad constitucional de autoridad, circunstancia que en el caso en particular aconteció, ya que el acuerdo de disponibilidad enviado por el sistema Infomex Tabasco, que obra a fojas de la 9 a la 15, no se encuentra firmado por el titular de la Unidad de Transparencia de Ente Público. Sin embargo, la foja 17 que remitió la directora de Administración sí se encontró debidamente firmada por su titular con el sello respectivo por la Dirección de Administración. Además, se visualiza el sello como acuse de recibido de la Unidad de Transparencia del Ente Público del 30 de enero de 2017, que corresponde ser la misma fecha que obra en la emisión del acuerdo de disponibilidad con que se da cuenta de las actuaciones del Congreso demandado. En este margen jurídico de actuación y en congruencia con el principio de legalidad, certeza jurídica, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a fin de justificar la falta de firme y sello en el acuerdo de respuesta, se pronunció a la solicitud que nos ocupa. Se le explicó al interesado que su actuación se ajustó a lo instruido en el acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de solicitudes de acceso a la información pública gestionadas a través del sistema Infomex Tabasco, por lo cual de esta manera el particular conoció las razones válidas y legales por las que la unidad omitió firmar y señalar el acuerdo de respuesta, pero en razón al que obra con motivo del expediente se encuentra debidamente firmado por el responsable de la unidad de transparencia correspondiente. Por lo tanto, se propone confirmar la actuación del sujeto obligado, en ese caso el H. Congreso del Estado de Tabasco. Tenemos el recurso de revisión 366 del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Aquí lo que le preguntan al Ayuntamiento es el estado civil del presidente municipal. Lamentablemente no hay respuesta, es lo que alega el solicitante. Nosotros vemos que en el proceder del ayuntamiento mencionado se robustecen las omisiones reclamadas por la particular, consistentes en la verificación que realizó este instituto al sistema Infomex Tabasco respecto al estado de la solicitud que nos ocupa, relativa al historial del expediente que nos ocupa en esta ocasión. Y ciertamente se acredita que, como lo reclama la recurrente, el sujeto obligado no respondió a la solicitud de información que le presentaron dentro de los 15 días hábiles establecidos en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. Dado lo anterior, no queda lugar a dudas que la omisión de contestación del ayuntamiento con relación a la solicitud de información antes citada actualiza la figura del silencio administrativo. Por otra parte, es importante precisar que la solicitante, que se dice llamar Lorena Fuentes, requirió conocer el estado civil del presidente municipal del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Y sobre este tema tenemos que el estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco que establece ciertos derechos y deberes. El estado civil está integrado por una serie de hechos y actos de tal manera importantes y trascendentes en la vida de las personas que la ley los toma en consideración de una manera cuidadosa para formar con ellos, por decirlo así, la historia jurídica de la persona. La intimidad es el espacio exclusivo que todas las personas tienen derecho a gozar sin la injerencia de los demás. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, en su artículo 3, fracción 9, define los datos personales de la siguiente manera. Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Por su parte, el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Ahora bien,
Tenemos que la documentación pedida por Lorena Fuentes no es de naturaleza pública, en atención que se trata de información que es de carácter confidencial por estar relacionada con la vida privada de una persona. Así las cosas, tenemos que dar a conocer el estado civil del presidente municipal. No se trata de una información que adquiera un valor público y por ende pudiese ser divulgado por el ente demandado, sino por el contrario, esa información en nada abona a la transparencia y rendición de cuentas por tratarse de la vida privada de una persona que, aunque si bien es cierto, es un servidor público y ante ello existe una mayor intromisión en su vida privada, sin embargo, sus datos personales se encuentran protegidos por la ley que rige nuestro actuar y por ello no procede la divulgación de la información pedida, aunado a la circunstancia que no existe algún ordenamiento jurídico que justifique su divulgación, ya que dentro de los requisitos para ser presidente municipal previstos en la Ley Orgánica de los Municipios, no existe artículo alguno que imponga como obligación el encontrarse o soltero o casado. Y si acaso que esta información obra en su poder, tampoco procede su entrega por ser de naturaleza confidencial, que podría darse el caso también. Por lo tanto, se propone declarar fundado el recurso en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. También se va a requerir al titular, obviamente para que en los términos de la propia ley pueda dar la respuesta, ya que hay una negativa fundada al tratarse de un silencio administrativo por parte del sujeto obligado. Por parte de la ponencia 3 sería todo. Si no existe algún comentario, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a votación los asuntos que se acaban de dar a conocer. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados con 3 votos a favor los proyectos sometidos a votación. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el orden del día en el punto 8, relativo al análisis y aprobación en su caso de la suspensión de labores y términos procesales del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 10 al 14 de abril del año 2017. Ahora bien, es preciso señalar que con motivo de la Semana Mayor se propone suspender los plazos y términos procesales, por lo que en caso que se apruebe dicha propuesta, no correrán plazos y términos procesales para efectos de la interposición y sustanciación de las solicitudes de acceso a la información, las de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales y los recursos de revisión materia de este órgano garante. En consecuencia, el personal de este instituto no laborará esos días, reanudándose las labores a partir del día lunes 17 de abril del presente año en el horario oficial respectivo. Asimismo, le solicito al secretario ejecutivo, en caso de ser aprobado, tome las medidas necesarias para publicar el aviso correspondiente en nuestra página de internet, portal de transparencia, en redes sociales, en el sistema Infomex Tabasco y en la entrada principal del instituto. Por lo que invito a quien desea hacer uso de la palabra a que formule la solicitud respectiva. Nomás un comentario. Sí, tiene el uso de la voz la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Gracias. Yo creo que este espacio va a permitir también para que los sujetos obligados, al tener la suspensión de los plazos, les va a permitir trabajar en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Estamos a 15 días hábiles, descontando estos 3 días de la próxima semana, para dar cumplimiento a esa obligación, y yo creo que también va a servir un relax para las áreas de los sujetos obligados para no tener la presión de dar respuestas a solicitudes de información ni a recursos,
y de esa manera pues empiezan a seguir trabajando en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, lo cual también va a ser aplicado aquí en el instituto, que tengan que cumplir con las obligaciones de transparencia. Bien, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta referida con antelación de conformidad en lo establecido en el artículo 22, fracción 13ª y 15ª del reglamento interior de este órgano garante. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argaz de Por Arrasate. favor. Señor presidente, le informo que ha sido aprobada la suspensión de labores y términos procesales del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 10 al 14 de abril del año en curso, con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, asuntos generales. Si alguien desea uso de la voz, la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Gracias. Sí, nada más algo que he advertido en los recursos de revisión, sobre todo en la respuesta de los sujetos obligados, son dos cuestiones. Primero, lo que mencionaba hace un momento el comisionado presidente, que citan el acuerdo de simplificación regulatoria. No basta citarlo para decir que no van a firmar los acuerdos, hay que motivarlos, hay que decir que en acatamiento a esa disposición que permite, faculta a los sujetos obligados a no firmar cuando la información provenga del sistema informático administrado por el TAIP, es factible en la no firmar esas actuaciones, pero hay que motivarlo, hay que decirlo, no basta con decir, bueno, con base en eso ya no firmo. Porque el particular, evidentemente, que no es perito en la materia, pues no comprende a cabalidad de qué se trata ese acuerdo y por qué razón no firma el titular del área. Y segundo, el reglamento de la ley de transparencia que está en vigor en las partes que no se oponga a la nueva ley, dispone en un apartado que las respuestas que den los sujetos obligados deben constar en un acuerdo, no en oficios. Y hemos visto que también hay sujetos obligados que dan respuesta a través de oficios. No es un acto de autoridad formalmente hablando. Tiene que ser un acuerdo fundado y motivado. Principio de legalidad es el presidente y efectivamente, como autoridades administrativas, como entes públicos, tenemos la obligación de precisar la fundamentación y motivación en todas nuestras actuaciones. Y ese es el exhorto que hago a los sujetos obligados. Gracias, presidente, y además recordar 15 días hábiles. Bueno, también informar que con corte al 5 de abril han ingresado 5.221 solicitudes de información. El Ayuntamiento del municipio de Tenosique tiene 500 solicitudes. Sigue la Secretaría de Educación con 335, Macuspana con 274, el Itaid con 232, el municipio de Centro con 179, Salud con 174, la Fiscalía General con 165 y Seguridad Pública con 164. Son los entes con mayor número de solicitudes de información. Los sujetos obligados con más recursos de revisión son Tenosique con 172 y le sigue la Universidad Popular de Chontalpa con 19. Es abismal aquí la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Luego el Itaid con 16, la Secretaría de Planeación y Finanzas con 13, Jonuta con 12, la Secretaría de Educación con 11, Macuspana con 11, Salud con 10 y Seguridad Pública con 10. Los sujetos obligados con más recursos por silencio de este año son Tenosique con 220, es un número muy fuerte. Sigue Cárdenas con 5, Zapata con 5, no hay comparación. El Partido de la Revolución Democrática con 2, Cunduacán con 2 y Comunicaciones y Transporte con 2 también. Ahora, en cuanto a la carga de la información, estamos ya a días hábiles de que se venza, fenece el plazo, es el 4 de mayo, 15 días hábiles, para que los sujetos obligados suban la información. Ha sido un año de prórroga, ya que se ha dado, de la carga de información en el CIPOT con corte al 5 de abril, estamos revisando que de los 104 sujetos obligados que tenemos al día de hoy, solamente 14
están comenzando a subir información. Y dentro de estos 14 está el Ayuntamiento de Tacotalpa, el Ayuntamiento de Teapa, el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, AC, la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, que es el único partido político que hasta el momento está subiendo información, la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, el Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y la Universidad Tecnológica de Tabasco, la UT. Son un total de 2.735 líneas de capturas que se tiene en la carga de acuerdo con este reporte, y el avance de carga a nivel nacional por estado, el estado de Tabasco se encuentra en el lugar número 25. Entonces, aquí es hacer un llamado a los sujetos obligados para que no dejen para última hora la carga de la información, como muchas veces se acostumbra, porque no les va a alcanzar el tiempo. Ya están publicadas las tablas de aplicabilidad, los lineamientos, los formatos, y se han dado capacitaciones en varias ocasiones a los sujetos obligados, y las puertas de este órgano garante siempre han estado abiertas para poder atender cualquier asesoría, cualquier orientación a los sujetos obligados. Entonces, en ese sentido es la información que damos a conocer ante este órgano colegiado, ante este pleno, con respecto a la situación que se guarda. Si no hay otro punto que tratar, y siendo una sesión ordinaria, pido por favor a los presentes ponernos de pie. Siendo las 15:15 del día 5 de abril de 2017, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 19 de abril del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.